Éxodo 17, versículo 14, dice la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos, protéjanos y diríjanos. Pedimos su presencia y su bendición en este lugar. Bendiga a los amigos y amigas, hermanos y hermanas presentes. Bendiga a los amigos y amigas, hermanas y hermanas que estén en cualquier lugar de la tierra. Permítanos hoy, Padre querido, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos, prepárenos para estar en el Espíritu y comprender y conocer y entender las cosas espirituales. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estamos trabajando con el curso que tiene que ver con la persona y obra del Espíritu Santo. Hemos querido ponerle un título que llame la atención y por eso le hemos llamado como le hemos llamado. Estamos tratando con el Espíritu Santo y esperamos en el nombre del Señor que esto sea el comienzo de una linda y maravillosa experiencia. Estamos hablando de lo que se conoce como neumatología o el estudio del Espíritu Santo. Vimos en las presentaciones anteriores, la más cercana, la presentación última, cómo Dios es quien habla en su palabra. Leíamos, por ejemplo, en el libro de Génesis, cómo Dios en los versículos, capítulo 1, versículo 3, 6, 9, 11, 14, 20, 24 y 26, dice sencillamente, y dijo Dios. Cuando tenemos la Biblia en la mano, tenemos que estar muy claros que no estamos tratando ni con Moisés, ni con ninguno de los escritores bíblicos, estamos tratando con Dios. Y decíamos que la Biblia es la palabra de Dios a través de las palabras humanas, pero es la palabra de Dios. En toda la presentación anterior vimos cómo Dios habló, Dios hablaba, y hoy tenemos que hablar de cómo Dios ordenó que su palabra se registrara, que su palabra se escribiera. Cuando usted se acerca a la Biblia sin el debido respeto, cuando usted trata de la Biblia en una forma profana, cuando usted no trata la Biblia como debe ser tratada, entonces usted pierde una gran bendición. Ser profano o la profanidad significa tratar las cosas sagradas sin el debido respeto. Hay cierta reverencia, cierto cuidado que debería tenerse cuando usted va a tratar con la Biblia, cuando usted se va a relacionar con el Santo Libro, porque en este libro está contenida la palabra de Dios. Y Dios exige que cuando se trata con Él haya cierto grado de santidad. Ustedes recuerdan a Moisés en Éxodo capítulo número 3, cuando oyó la voz de Dios y se acercó a Dios. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Quítate, ¿qué cosa? Porque el lugar en que tú estás santo es. ¿Recuerdan ustedes cuando Josué capítulo 5, el arcángel Miguel se le acercó a Josué y le preguntó, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él le dijo, no, más como el príncipe de los ejércitos de Jehová ha venido ahora. ¿Y qué hizo? Quítate los calzados porque el lugar que está pisando es tierra santa. Si uno tuviera ese espíritu, esa actitud y esa aptitud, cuando estudia la Biblia, recibiría una gran y maravillosa bendición, porque entonces el Espíritu se acercaría con más facilidad. Vamos rápidamente a ver las pruebas o las evidencias bíblicas que demuestran que esta Biblia, que este libro, contiene registradas las palabras de Dios. Satanás no tiene que ver con cuánta posición usted tenga, ni cuánto conocimiento. Satanás respeta a Dios y lo hace a través de su palabra. Inclusive, cuando usted estudia la Biblia y descubre la vida de Jesús, descubre que Jesús le hizo frente a Satanás sin argumentos. Le hizo frente a Satanás solo con escrito está. La palabra de Dios dice, las Sagradas Escrituras dicen, número 1, en su enfrentamiento con el diablo, su vida moral, en sus debates públicos y también en su ministerio, Jesús se utilizó exclusivamente la palabra de Dios. Jesús no argumentaba, él presentaba la Biblia. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo lees? ¿Qué dice la Escritura? Siempre se enfocó en la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Vamos rapidito a ver cómo en la Santa Biblia
descubrimos a Dios autorizando que se registren sus palabras, las palabras de Dios. Vimos en el capítulo 17 de Éxodo 17, versículo 14, lo siguiente: y Jehová dijo a Moisés, ¿qué cosa? Escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Esto que pasó Moisés, regístralo, escríbelo. Necesito que lo recuerden. Recuerde, estamos usando el método ¿cómo? Bíblico, gramático, descriptivo. Bíblico, solo la Biblia. Gramático, ¿qué significan las palabras en la Biblia? Y descriptivo, cómo la Biblia se explica a sí misma. Si la Biblia es la palabra de Dios a través de las palabras humanas, y usted estudia la Biblia con la Biblia, a través de la Biblia y por la Biblia, entonces usted estará mirando en la mente de Dios. En el libro de 1 Corintios capítulo 2, vamos rapidito, 1 Corintios capítulo 2, mire usted qué cosa linda dijo Pablo. Es algo muy profundo, en lo cual pocas personas meditan y triste y lamentablemente algunos no lo toman en cuenta. 1 Corintios capítulo 2, versículo número 8 dice, veamos desde el versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Estamos hablando de una sabiduría, ¿cómo dice? Oculta. Versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por quién dice ahora? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Dónde lo reveló Dios? En su palabra. ¿A través de quién? Del Espíritu. ¿A quiénes? A los escritores bíblicos, y ellos registraron esas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en pensamiento humano. Mi pregunta entonces, ¿contiene la Biblia la sabiduría oculta de Dios? Sí. ¿La reveló Dios? Sí. ¿A través de los escritores bíblicos? Sí. Entonces, cuando usted se acerca a la Biblia, tiene que estar consciente que no se está acercando a Pablo, ni a Pedro, ni a Juan, ni a Santiago. ¿Se está acercando a quién? A Dios. ¿Y quién reveló estas palabras? El Espíritu Santo. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? A ver, ¿tiene sentido o no tiene sentido? De modo que cuando usted vaya a estudiar la Biblia, hágalo con reverencia, con mucho cuidado. No la tire en cualquier lugar. No la ponga de cualquier manera. No le ponga cosas encima. Trátela con respeto y reverencia y usted verá los resultados. Entremos entonces directamente al trabajo de hoy. Deuteronomio capítulo número 31, versículo 19, versículo número 24. Deuteronomio capítulo 31, versículo 19. Recuerde, Dios ordena escribir su palabra. Estamos trabajando con la serie enfocada en la persona y la obra del Espíritu Santo. Estamos trabajando nada más y nada menos que con el Espíritu de Dios. Deuteronomio 31, versículo 19. ¿Cómo dice el versículo 19? Deuteronomio 31, 19. ¿Cómo dice el 19? Ahora pues, ¿qué dice? Escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel, ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. ¿Quién está dando esa orden? Dios. ¿Qué quiere? Que registren ese cántico. ¿Se debe hacer lo que dice Dios? Sí. Mire, si usted le toma la reverencia apropiada a la Biblia, si usted se levanta temprano en la mañana y ora a Dios, le abre su corazón y toma la santa palabra, la santa Biblia, y empieza a leerla con todo el cuidado y la reverencia posible, usted notará al pasar el tiempo que algo empieza a ocurrir en la vida suya. ¿Por qué? Dice una ley, se llama la ley de la contemplación, que nosotros nos transformamos en lo que miramos, sea bueno o sea malo. Usted será el resultado final de lo que usted contempla. De allí la importancia de los padres con los hijos. Dice uno de nuestros libros que por precepto y ejemplo, los padres le modelamos a los hijos. Ellos serán lo que el modelo le presente. Cuando usted hace de Dios su modelo, se llena de la Biblia, entonces el Espíritu trabaja y le cambia a usted a la semejanza de nuestro Padre Celestial. Versículo 24. Deuteronomio capítulo 31, versículo 24 dice, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro,
hasta, ¿qué cosa dice? Concluirse. Dio orden a Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley, ¿y qué dice? Y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. ¿Escribió Moisés las leyes que Dios le dictó? Sí. ¿Era palabra de Dios? Sí. ¿Escrita por Moisés? Sí. Mi pregunta, cuando usted lee las palabras de Dios escritas por Moisés, ¿está leyendo el pensamiento de Dios, sí o no? Y ahí es que está el secreto. Usted está entrando en la mente de Dios. Y cuando una persona entra en la mente de otra, inconscientemente, a la mente que usted entra, le entra a usted también. Es una ley. Es una ley. Si usted lee mucho acerca de el escritor fulano de tal, usted termina pareciéndose al escritor fulano de tal. Es una ley. Sea bueno o sea malo. Mucha gente no solamente leía o lee todavía a Shakespeare, sino que lo imitaban. Al punto de que la confusión de Shakespeare es la confusión de sus vidas. Por la cantidad de preguntas que hay, en realidad preguntándose a la gente quién estaba detrás de. Si usted lee la Biblia, se mete en la mente de quién, en la mente de Dios. ¿Se entiende o no se entiende esto? 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. ¿Qué dice Pablo? ¿A dónde llegó Pablo? ¿A dónde dice Pablo que llegó? 1 Corintios 2, 16. ¿Qué dice el verso 16? 1 Corintios 2, 16 dice Pablo, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Y qué afirma Pablo? Mas nosotros tenemos, ¿qué cosa tenemos? La mente de Cristo. ¿Le gustaría a usted tener la mente de Cristo? Amén. ¿Le gustaría o no le gustaría? Usted la puede tener si se llena la Biblia. ¿De quién se llenó Cristo a la cabeza? De la palabra de Dios. ¿Cómo lees? Escrito está. Y siempre citó la Biblia. Guarda esa espada. ¿Por qué? ¿No crees tú que yo puedo clamar a mi Padre y me daría 12 legiones de ángeles? Porque entonces si hago eso, ¿cómo se cumplirían las Escrituras? Porque así está escrito, así tiene que cumplirse. No solamente citaba la Biblia, sino que se sometió a ella. ¿Cierto o falso? ¿Dijo Dios que debían registrar la Biblia? Sí, Señor. La palabra de Dios, sí. Jeremías, capítulo 36, versículo número 2. Jeremías, capítulo 36, versículo número 2. Perdonen que vaya tan lento, pero puedo ir un poquito más rápido, no hay ningún problema. Jeremías 36, versículo 2. ¿Qué dice el verso 2? Toma un rollo de libro, ¿y qué dice Dios? Y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. ¿Quién habla? Dios. ¿Qué le dice a Jeremías? Escribe. ¿Y qué hizo Jeremías? Jeremías escribió. En Habacuc, capítulo número 2, Habacuc, capítulo 2, versículo número 2. No olvide que estamos usando el método como bíblico, gramático, descriptivo. No es lo que piensa, diga o opine el predicador, es lo que dice ¿quién? Lo que dice Dios, versículo 2, Habacuc 2, 2. ¿Cómo dice? Y Jehová me respondió y dijo, ¿qué cosa le dijo a Habacuc? Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Cuando usted lee la Biblia, cuando se llena de ella, cuando usted instruye al niño en su camino, aun cuando fuera viejo, que dice la Biblia, no se apartará de él. Hágalo. Aquí hay una dama presente que tiene 3 hijos. Y lo hizo con los hijos de ella y de su esposo. Y después que crecieron, nunca se apartaron del Señor. Recuerdo que cuando llegaba de los viajes, ella me contaba las experiencias que tenía con los niños. Y recuerdo que uno de ellos, cuando todavía no sabía ni leer ni escribir, se aprendió de memoria los globitos de una Biblia que había traído el papá. Y ella le enseñaba. Y el chiquitín se aprendió de memoria y cuando llegaban algunas personas a la casa, él les decía, ¿quiere que te haga una historia de la Biblia? Él no tenía el lenguaje muy claro, decía, ¿quiere que te haga una historia? Y entonces usted lo sentaba en la pierna porque estaba chiquito y buscaba la historia que él quería hacerle, le leía el título y usted decía, oh.
Y empezaba globito por globito a decirle lo que iba diciendo, Se aprendió de memoria las historias de la Biblia y todavía no sabía leer. Esa dama está aquí presente, esa hermosa mujer que ustedes ven ahí. Y el niño, miren al lado de ella, ese enanito que tiene ahí al lado. Eso funciona, señores, eso funciona. Mire qué cosa linda. Dios sigue hablando en las Escrituras. Déjeme abrirle un poquito mi corazón. El peor error que se comete en un hogar. El peor error que comete un ser humano. La mayor tragedia humana. La peor desgracia del ser humano. Quisiera encontrar una palabra que me satisfaga, pero no encuentro ninguna. Lo peor de lo peor de lo peor que le puede pasar a la humanidad es desconocer la palabra de Dios. No hay futuro ni esperanza para un hombre o una mujer, para un niño o una niña que no se llena de la palabra de Dios. No importa quién sea. Y escuche, lo peor que le puede pasar es tener éxito en la vida sin la palabra de Dios. Esa es la peor desgracia más grande que le puede pasar. Porque entonces se lleva el diablo. Mire usted. El peor error es separarse de la palabra de Dios.